Estudiantes de grado décimo, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo y les doy la bendición de Dios Padre Todopoderoso, dándoles la bienvenida a esta asignatura de filosofía. Pero en este tercer periodo vamos a hablar de historia de la filosofía. Entonces en algún momento hablamos de filosofía antigua y en este momento vamos a hablar de filosofía medieval. Bueno, iniciemos con esta frase en Santo Tomás de Aquino. Dice: toda verdad quien quiere que la diga proviene del Espíritu Santo. Bueno, entonces, esa es frase de San Ambrosio, citada 17 veces por Santo Tomás, que se dedica en toda su obra filosófica y teológica a hablar de la existencia de Dios en 12 tomos, que desafortunadamente dice él que no lo logró. Entonces esa se les llamó la Suma Teológica, pues ese libro él lo quema porque según su criterio intelectual no logró demostrar la existencia de Dios. Recuerde muy bien que la Edad Antigua, la filosofía se encargó de hablar o de cuestionar cuál era el origen de las cosas, por eso vienen orígenes ontológicos de la existencia. Dentro de la Edad Media, ojo porque es que la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano. ¿Cuáles serán esas implicaciones históricas para que el hombre piense de acuerdo a su momento histórico? Entonces vamos a mirar cómo es ese trascender histórico para entender por qué esa reflexión filosófica de la época. La Edad Antigua termina entonces con la invasión de los bárbaros y termina igualmente el Imperio Romano. El Imperio Romano se transforma en un sentido político, también igualmente en un sentido religioso. Cuando hablamos de ese Imperio Romano es porque pues ellos también persiguieron cristianos, pero este Imperio Romano se cristianiza. Por eso toda verdad quien quiere que la diga proviene del Espíritu Santo. O sea, qué tipo de verdad nos va a hablar Santo Tomás de Aquino, o de qué tipo de frases o qué tipo de verdades nos quiere hablar San Ambrosio. Bueno, entonces miremos algo de geografía. Cuando hablamos del Imperio Romano, la verdad no sé qué se le viene a sus mentes, y pues todo corresponde a la parte sur de Europa, una parte norte, y igualmente también en la parte norte de África. En sur y norte de Europa y norte de África, aquí están las ciudades que comprendían, las regiones que comprendían ese gran Imperio Romano. Como estamos hablando de ese gran Imperio Romano, ¿cómo fue entonces el tema de las invasiones bárbaras? En este siguiente, ¿quiénes fueron los bárbaros? Los bárbaros fueron pueblos que habitaban fuera de las límites o fronteras del Imperio Romano. Se clasificaban en germanos, destacaban los anglosajones, vándalos, visigodos, ostrogodos y los francos. En los asiáticos se destacan los hunos. Estos pueblos bárbaros es porque ellos balbuceaban siempre bárbara, y los romanos determinaron que eran bárbaros, eran personas que la verdad no tenían ningún elemento de educación, digamos como lo tenía la conducta de los romanos. Sin embargo, cuando llegaron estos bárbaros, la verdad llegaron como de manera muy pacífica, pero al ver la pasividad del pueblo romano decidieron más bien invadir sus territorios y hacer parte de ellos. Aquí hay una gran influencia de estos pueblos en varios de estos lugares de Europa. Entonces miramos cómo fue esas invasiones bárbaras. Aquí está el mapa de las invasiones germánicas, pero igualmente las flechas nos muestran cómo fue esa invasión aparte de los hunos que son los que vienen del imperio de Atila el Huno, visigodos, que son los que prácticamente también van por Italia, van por Constantinopla, llegan a Portugal. Los ostrogodos se quedan en Portugal. La gran invasión de los suevos, que son otro pueblo, están en la parte de Italia. Los burgundios que están en la parte de la parte norte de Europa, donde están los del Reino Unido. Igual también están los de la Dinamarca, que viene siendo esta región de Europa. También están los vándalos, que se ubicaron en la parte norte de África. Los anglos y los sajones y los juntos, ojo que también están aquí en esta parte de Dinamarca y el Reino Unido. Ojo, si usted mira las flechitas y se ubica como yo le estoy comentando, pues se va a ubicar de una manera más fácil.
Ojo porque aquí Dinamarca, me acabo de acordar, se ubica en la península de Jutlandia. Varios de estos pueblos también, algunos eran vikingos. Estos pueblos, pues aquí no aparece esta invasión, pero varios de estos pueblos que vienen de la península de Jutlandia, que vienen también de Islandia, ocupan la región de Rusia. Entonces Rusia significa Rus significa gente vikinga, ese es el significado de Rusia. Estos pueblos cambian la manera de gobernar esta parte de Europa. Roma se tiene que trasladar a Constantinopla, y está en un punto verde, esa es lo que hoy se llama Estambul. Ahí queda el mar de Mármara, queda el estrecho del Bósforo, es bastante fácil pasar de Europa a Asia en esta parte del mundo. Bueno, ¿cuál fue esa cultura dentro de la Edad Media? Porque fue la construcción de grandes castillos. Se habla de muchas monarquías aristocráticas porque cada una tenía sus propios territorios, sus vasallos, sus mayordomos, sus propios ejércitos y hasta acuñaban su propia moneda. Pero tenían una gran influencia religiosa. Los romanos siempre persiguieron a los cristianos, pero el último emperador Teodosio tiene una visión y él considera que se convierte al cristianismo gracias a esta visión, y desde ahí contempla de que debe ser la única religión universalmente aceptada en todo el mundo. Entonces ya la religión en este paso empieza a adquirir una importancia de carácter universal, tanto que le asignan un territorio. Mire que se habla de religión católica, apostólica y romana. Muchos preguntaban, pero si Cristo, Jesús, nació en Nazaret, ¿por qué no se llama religión católica apostólica de Nazaret? No, porque es que cuando se institucionaliza a nivel mundial, o más que todo en esta parte de Europa, se habla de religión católica, apostólica y romana. Bueno, el arte gótico propio de esta época en las iglesias y templos, la vida rural, que eran los campesinos, trabajaban la tierra y el ganado, los grandes nobles de la época que eran coronados por los papas, por los religiosos, decían ellos que era el enviado de Dios, por lo tanto pues merecían obediencia. Ahí está la otra clase social, que es el clero. Aquí vamos a hablar de 3 clases sociales. Entonces está la nobleza, el clero o iglesia y el pueblo. Aquí está, nos faltaría una clase social porque el pueblo, por ser los vasallos, ellos pedían protección al rey. Por eso es que se habla de castillos, de ciudades amuralladas, porque estos pueblos requerían protección del rey. Pero pues hay unos campesinos que no quieren estar de acuerdo con la forma de pensar y de vivir del rey, que más bien prefieren dedicarse al comercio. Entonces ellos crean unas ciudades fuera de los reinos que se les llamó burgos o ciudades. Por eso se les llama los burgueses. Bueno, entonces filosóficamente, ¿qué estaba sucediendo? Entonces le comento que nace un movimiento más bien religioso que dice la patrística. Fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía, a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas ante los dogmas paganos y las herejías. La patrística, un movimiento religioso, unos padres que se dedican a escribir cartas, defenderlas a través de estos escritos con dogmas. Dogmas significa con verdades bastante radicales sobre la religión, porque pues no podían permitir que se contagiaran de otras ideas diferentes al cristianismo y se hablara en contra de ellas. Padres que representan esta patrística. Y pues hay una gran influencia entre lo que es Platón y Aristóteles en esta época. Platón, el discípulo de Sócrates, pero es que lo que pasa es que la filosofía del medioevo toma los elementos que le sirven de Platón y que le sirven de Aristóteles. ¿Qué le sirvió de Platón? Hablar del mundo, hablar del alma, que el hombre es cuerpo y alma y que el alma necesita purificarse. ¿Y qué tomaron de Aristóteles? De Aristóteles tomaron ese realismo, y hay una parte final que dice que defendía el motor inmóvil. Y cuando habla de ese motor inmóvil, Aristóteles está hablando de Dios, pero no de ese Dios cristiano que usted y yo conocemos.
habla más bien como de esa inteligencia superior que existe dentro de una estructura lógica del lenguaje. Entonces, como Aristóteles en su método de la lógica establece cómo las leyes del recto pensar, para la teología ese planteamiento estuvo bien hecho, estuvo bastante anillo al dedo para poder crear la teología o para poderla escribir en este caso. Entonces, ¿cuál es ese contexto del pensamiento medieval? Hay una influencia helénica, del platonismo al acercamiento a la filosofía árabe y al aristotelismo. Ojo, porque hablamos de los helenos, es de los griegos. También los padres de la iglesia instauran el dogma cristiano, y esto hace de que haya una interpretación de la Biblia, que se hable de fe y razón, pero que al mismo tiempo se trate de separar la fe y la razón, porque hay que entender cómo es el elemento religioso acá. Hay una palabra que se llama escolasticismo, que son las ideas del aristotelismo en esta época. Este mapa de actividad que consiste en colorear el mapa de Europa mostrándole al antiguo imperio romano. A pesar de que dirán ustedes, pero es filosofía, ¿por qué hacemos mapas? Porque es importante determinar cuál es ese contexto geográfico del que estamos hablando. A todos ustedes les deseo un feliz día y nos vemos en Zoom. Que estén bien.